En esta sesión vamos a hablar, como siempre, de una cuestión muy importante, las cuestiones menos importantes se las dejamos a los demás, que tiene que ver con un poema de Miguel Hernández, un soneto de Miguel Hernández al que vamos a poner en relación con un soneto de Baltasar del Alcázar, como han observado mucho antes que nosotros otros críticos y otros intérpretes de uno y otro autor. Me refiero a uno de los sonetos clásicos, muy representativos y muy valiosos del Rayo que no cesa, de 1936, un soneto que comienza con el endecasílabo conocido Umbrío por la pena casi bruno. Vamos a examinar este soneto y, como digo, lo vamos a poner en relación con otro de Baltasar del Alcázar que se titula Gloriosa pena y mi penosa gloria, y observaremos tanto en un autor como en otro autor, observaremos que se trata de un uso enormemente lúdico del lenguaje para tratar de un tema que no es precisamente lúdico, sino que es un tema francamente serio, es un tema francamente crudo. Ahora bien, acostumbrados muchos lectores a enfrentarse a la poesía lírica en general, a la poesía lírica sobre todo del siglo XXI y del siglo XX, como un tipo de literatura donde se habla de sentimientos, se habla de vivencias, se ha llegado a desarrollar a mediados del siglo XX, a lo largo de la segunda mitad, sobre todo del siglo XX, una poesía denominada de la experiencia, que uno se pregunta, ¿experiencia de qué? Experiencia laboral no, precisamente, más bien experiencia de no haber trabajado nunca, donde, insisto, se antepone el sentimiento al conocimiento de una manera muy escorada, de una manera muy extrema, muy radical. Este tipo de poemas, como el que comentamos aquí de Miguel Hernández y como el de Baltasar del Alcázar, hablan de cosas serias, pero en términos francamente lúdicos. De hecho, veremos que tanto un soneto como otro, el de Miguel Hernández y el de Baltasar del Alcázar, casi parecen trabalenguas, casi parecen, por su afinación conceptista y por su disposición enormemente lúdica, pese a tratar un tema serio, más serio en Miguel Hernández que en Baltasar del Alcázar, pues resulta de alguna manera sorprendente. Vamos a leer en primer lugar el poema de Miguel Hernández y veremos cómo, frente a todo lo que fue la tradición petrarquista que antepone los sentimientos de la vida a las capacidades y a la potencia de orfebrería filológica, lingüística, literaria que tiene el poeta para expresar un sentimiento fingido desde determinadas exigencias de un conocimiento humano, es decir, los sentimientos se someten a la experiencia del conocimiento humano. Aquí lo que se antepone, por encima, insisto, del sentimiento, es el virtuosismo poético para dar cuenta de un determinado estado de ánimo. Lo que importa no es el estado de ánimo del poeta, eso es un pretexto. Lo que importa verdaderamente es la capacidad que el poeta tiene para expresar cualquier tipo de sentimientos o estados de ánimo. El lector poco interesado en la literatura suele acudir a la literatura en busca de mensajes que, por su carga emocional, confirmen sus expectativas ante el mundo. Pero el lector que verdaderamente está interesado por la literatura no está interesado tanto en los sentimientos que la literatura le puede transmitir, cuanto en los conocimientos que la literatura le exige para conocer los sentimientos propios o ajenos. Es decir, la literatura no es una máquina de sentimientos, sino que es una exigencia de conocimientos. Quien acude a la literatura buscando satisfacer sus expectativas en la vida utiliza un camino equivocado. Para eso es mejor que utilice otro tipo de discurso que satisfará mucho mejor que la literatura sus expectativas vitales. Discursos como los de la filosofía, la religión o las ideologías, que son formas de organizar diferentes creencias con una ortodoxia mucho más poderosa que la que ofrece la literatura. La literatura con frecuencia es muy incompatible con las ortodoxias porque más bien afirma todo lo contrario, una superación de todas ellas. Quiero decir con todo esto que la lírica de tradición petrarquista suele anteponer el sentimiento que brota de la biografía del poeta a las capacidades de los recursos expresivos, sin mermar ninguno de los dos. Pero la poesía que avanza a partir del Renacimiento y que con el manierismo y el barroco adquiere un desarrollo formalmente muy elaborado, formalmente muy desarrollado, ya es una poesía que antepone
el virtuosismo filológico y la orfebrería lingüística del poeta, así como sus posibilidades conceptistas y culteranistas, por utilizar los términos de Quevedo y de Góngora, a los sentimientos que sea capaz de expresar. Por lo tanto, se produce una sustitución del contenido emotivo y biográfico del poeta por sus capacidades expresivas, por sus capacidades para hacer literatura, para escribir un soneto sobre el tema que sea. Por esa razón digo que cuando alguien busca en la literatura sentimientos, es como si se quedara mirando al dedo de quien apunta a la luna. Es decir, son insuficiencias interpretativas, en definitiva. La literatura suele estar muy por encima de las capacidades interpretativas que la mayor parte de la gente que acude a la literatura está dispuesta a invertir. Por esa razón, el conocimiento de la literatura exige una formación que, si no todo el mundo ha recibido, se quedan en la mitad de las potencias semánticas, pragmáticas, sintácticas y semióticas en general, que ofrece la literatura. Es decir, otras formas de discurso que no son las que proporcionan un conocimiento sobre la literatura van a limitar al ser humano el acceso a lo que la literatura es. Es decir, a la literatura no se puede acceder a través de vías como la ideología, la religión o la filosofía o simplemente la medicina, porque la literatura no informa de medicina, la literatura no informa de matemática, la literatura no informa de religión, la literatura más bien discute lo que desde esos sectores se afirma sobre la realidad, ¿no? Por lo tanto, claro, la literatura es uno de los discursos más incómodos que han existido desde siempre para cualquier forma alternativa a un conocimiento de la realidad que no sea lo suficientemente abierto, ecléctico y contrastado. En definitiva, la literatura es enemiga de todos los dogmas. No habrá ningún dogma que se encuentre cómodo en la literatura, razón por la cual un filósofo como Platón funda su manera de pensar en la expulsión de la literatura de su terreno de juego. Es decir, en ese punto la filosofía no hay que olvidar que nace declarando su incompatibilidad con la literatura, porque a la filosofía, desde sus orígenes, la literatura les resultó una molestia. ¿Por qué? ¿Por qué? Respóndanselo ustedes el por qué. Respóndanselo ustedes el por qué. Vamos a leer en primer lugar el poema de Miguel Hernández, después lo contrastaremos con el poema de Baltasar del Alcázar. Dice Miguel Hernández en el poema, creo que es el número 6 del Rayo que no cesa, de 1936, dice: umbrío por la pena casi bruno, porque la pena tizna cuando estalla, donde yo no me hallo no se halla hombre más apenado que ninguno. Sobre la pena duermo solo y uno, pena es mi paz y pena mi batalla, perro que ni me deja ni se calla, siempre a su dueño fiel, pero importuno. Cardos y penas llevo por corona, cardos y penas siembran sus leopardos, y no me dejan bueno hueso alguno. No podrá con la pena mi persona, rodeada de penas y de cardos, cuánto penar para morirse uno. Bien, el poema evidentemente no celebra una verbena, pero el gran contraste dialéctico, el gran contraste oximorónico, la gran paradoja está entre el fondo y la forma. La forma es enormemente lúdica, es enormemente conceptista y recreativa, es casi una abracadabra, es casi un grimorio que trata de conjurar la pena invocándola constantemente. Y sobre todo lo más llamativo de este poema es que es la conjugación de una ploce, de una aposis o de una mesodiplosis. Y ahora explico lo que es esto. Todo el mundo sabe, cualquiera que conozca retórica, sabe que la ploce, la aposis o la mesodiplosis consiste en la repetición de una palabra dentro de una misma secuencia. En este caso, este soneto es una especie de superploce, es una megaploce, porque todo gira en torno al juego, a la declinación, a la glosa, al comentario recreativo del término pena. Pero claro, jugar con la pena implica naturalmente hacer un planteamiento muy dialéctico, porque implica invocar un fondo serio, lo penoso, lo trágico, lo amargo, lo preocupante, con una forma completamente lúdica, festiva, recreativa, quevedesca, conceptista y casi hasta graciosa. Claro, esto puede dar como resultado no lo ridículo, pero sí lo grotesco, es decir, algo que puede hasta causar risa en un determinado momento, pero que resulta francamente chocante porque es jugar con fuego, jugar con el fuego de la pena, en definitiva.
Entonces, este planteamiento tan dialéctico y tan contrastado, tan oximorónico, es muy propio naturalmente de presupuestos barrocos, y ya hemos dicho muchas veces que Miguel Hernández es un poeta que constituye por sí solo una autopista hacia el barroco español, una autopista hacia el siglo de oro, en definitiva. La figura retórica más potente de este soneto, insisto, es la ploce, la aposis o la mesodiplosis, que es como se denomina el uso en varios contextos, en varios enunciados de un mismo cuerpo lingüístico de una misma palabra. Palabra que aquí es la pena. Claro, hoy cuando se habla con frecuencia de escritura creativa, que es una invención anglosajona que no remite absolutamente a nada, en realidad se trata de designar con este tipo de expresiones tan pobres y tan paupérrimas, tan deficientes, se trata de designar en definitiva lo que toda la vida se hizo con el lenguaje, que fue construir sentimientos y construir pensamientos mediante el uso controlado, dominado, desarrollado de las palabras. Eso es la retórica. La retórica no designa más que procedimientos constructivos a través del lenguaje para expresar con calidad sentimientos y conocimientos. Hoy día esto se llama escritura creativa porque no se sabe en qué consiste ni la creatividad ni la escritura. Y son términos, insisto, propios de una cultura anglosajona que carece de los conocimientos más elementales de la poética clásica y de la retórica clásica, que es donde está la caja fuerte de los conocimientos que hay sobre lo que la literatura es. En una sociedad como la nuestra, que está determinada profundamente por la hormonación de los sentimientos y por la ignorancia de todo tipo de conocimientos que, fundamentados en la razón, permitan al ser humano explicar lo que siente y dar cuenta de lo que sabe, pues naturalmente cualquier tipo de expresión, como la de escritura creativa, puede resultar llamativa a alguien que, como cuando se habla de inteligencia emocional, no se sabe de lo que se habla, porque no hay inteligencia que no sea emocional. Hablar de inteligencia emocional es lo mismo que hablar de ignorancia emocional. La ignorancia también es muy emocional, porque todo lo que hace el ser humano es emocional, sea inteligente o sea estúpido, esté sobredotado de inteligencia o esté infravalorado intelectualmente. Todo lo que hace el ser humano es emoción. Eso básicamente. Ahora bien, hay seres humanos que no pasan del estado emocional. O sea, les ponen un ladrillo delante y se parten el culo de risa, pero no son capaces de explicar en qué se distingue un ladrillo de un paralelepípedo, por ejemplo. Eso ya es más complicado. Hay gente incluso a la que se le pone por delante un círculo y no saben distinguir un redondel de una circunferencia. Pero bueno, eso ya, evidentemente, depende de cada cual, ¿no? El caso es que la retórica, desde siempre, no designa más que el conjunto de procedimientos que exponen, que reflejan las capacidades que el ser humano tiene para el manejo del lenguaje. Un lenguaje en un uso literario, un lenguaje en un uso culto, un lenguaje en un uso inculto, pero en definitiva son los procedimientos constructivos del arte verbal en todas sus facetas, tanto para la persuasión, como para la transmisión del conocimiento, como para la construcción de escritos ficticios, llamados literarios, etcétera, etcétera. Cuando se desconoce o cuando se abandona en los estudios el uso de la retórica por otro tipo de actividades, por ejemplo, pues no sé, chupar chupetes o pelar patatas, pues evidentemente la gente saldrá muy preparada en el arte de chupar chupetes o de pelar patatas, pero no en el uso de la retórica, ¿no? Son cuestiones simplemente diferentes. La gente acaba haciendo, bien o mal, aquello a lo que se le induce que haga, pero no hay milagros. Es decir, la literatura no hace milagros, la literatura hace personas inteligentes, que son cosas distintas. Este poema que acabamos de leer, si lo examinamos verso a verso, veremos que se inicia con un endecasílabo heroico, con una segmentación muy clara. Umbrío por la pena, casi bruno. El umbrío, que designa oscurecido por la pena, es decir, bajo la sombra de la pena, bajo la umbría de la pena, casi bruno. Aquí hay una metábasis muy clara, porque se utiliza el ser humano comparado con una ciruela oscura. Claro, es lo mismo que hablar de un hombre araña, que es una expresión de metábasis, es decir, cuando un término desempeña una función gramatical diferente a la suya propia. El hombre araña es una expresión en la cual la araña
funciona como adjetivo, siendo un sustantivo, sería el hombre arácnido. El caso de el hombre Bruno, no es que alguien se llame Bruno por pila bautismal, por nacimiento, como natalicio, sino que simplemente se le identifica con los atributos de un fruto fuertemente oscuro, de un azul marino muy intenso o simplemente de un color negro. Pero Bruno no es un adjetivo en este contexto, es simplemente una ciruela de color casi negro, de color muy oscuro. Es decir, que aquí la pena se semantiza cromáticamente en el sentido de lo más negro del mundo. Es decir, el estado emocional es el de la máxima negritud, es decir, como síntoma de lo penoso, de lo tétrico, de lo oscuro, de lo triste. Estamos muy lejos del verso de Juan Ramón Jiménez donde se dice Dios está azul. Es decir, el día es feliz, el día es pletórico, mis emociones están en un estado muy intensamente elevado, están en un estado muy altamente emotivo. Aquí, al contrario, umbrío por la pena, casi bruno, o sea, casi ennegrecido, por la pena negra, podríamos decir, ¿no? ¿Por qué? Oración explicativa. ¿Por qué? Porque la pena tizna cuando estalla, es decir, tizna ennegrece, ensucia. Ennegrece en el sentido de incluso ensuciar, intoxicar no solo emocionalmente, sino también cromáticamente, porque la pena tizna cuando estalla. La metáfora no es pacífica, es un estallido violento, es decir, es una pena incontenible que ha rebosado límites, fronteras. Donde yo no me hallo, no se halla hombre más apenado que ninguno. Esto es una hipérbole, evidentemente. Es una exageración casi que busca, diríamos hoy, pero no en el caso de Miguel Hernández, el narcisismo. Es decir, no hay pena mayor que mi pena. Esto es un motivo muy clásico en canciones populares y en formas de reclamar la atención de alguien, ¿no? Es decir, como no me quieres, soy el hombre más apenado del mundo. Es decir, no hay hombre más apenado que yo, no hay pena mayor que la mía. Esto es la hipérbole del que hacen, de alguna manera, narcisismo de la penuria, ¿no? Claro, generalmente la gente puede jactarse de que su pena es la mayor del mundo. Encontraremos pocos casos en los que la gente diga mi ignorancia es la mayor del mundo, salvo que incurra en el narcisismo de la ignorancia. En plan, yo no sé nada, cínicamente, como decía Sócrates, o también cínicamente como aparentaba hacerlo el propio Borges, ¿no? Donde yo no me hallo, no se halla hombre más apenado que ninguno. Es decir, que soy, vamos, la pena humana personificada, es decir, es una hipérbole grandiosa, es una cosa fuera de serie. Pero fíjense que ya en esta primera estrofa la palabra pena aparece explícitamente en 2 ocasiones y con la paronomasia, con la agnominación, que se llama, es paronomasia, paranomasia o agnominación, llámenlo como quieran, son los términos que en retórica clásica designan estos términos, apenado, es decir, una declinación del sustantivo en forma adjetiva apenado que ninguno. O sea, nos deja claro el poeta que está muy apenado. Pero bueno, esta es una manera francamente lúdica de declarar la pena, porque imagínense que ustedes son psiquiatras y que les entra en la consulta una persona que les dice a ustedes como psiquiatras, umbrío por la pena casi bruno, porque la pena tizna cuando estalla, donde yo no me hallo, no se halla, hombre más apenado que ninguno. Y entonces, claro, el psiquiatra les mirará y dirá, bueno, pues ustedes son un buen poeta, ¿no? Si no fuera porque esto ya lo escribió el propio Miguel Hernández, pues digamos que usted es un buen recitador. Es decir, es un buen cínico, en definitiva, porque usted usurpa la voz de un poeta para declarar su pena, en definitiva, ¿no? Esto es lo que hace la gente que cuando trata de imitar a otro, básicamente no es que lo quiera, es que lo quiere suplantar. No es lo mismo querer a alguien que querer suplantar a alguien, son formas de querencia muy diferentes. Prosigue en el segundo cuarteto, segunda estrofa, sobre la pena duermo solo y uno, es decir, toda para mí, no dejo ninguna pena para los demás, es decir, tengo el monopolio de la pena, ¿no? Solo y uno. Sobre la pena duermo solo y uno, es decir, ya más allá incluso de la vigilia, la pena se prolonga en el sueño, es decir, en el terreno freudiano de lo inconsciente, ¿no? Diríamos, es la totalidad, o sea, el mundo es una pena. O sea, como Tales de Mileto decía, todo es agua, o otros decían, todo es fuego, todo es aire, todo es pena, todo es pena. Y claro, era para decir, puede que sí, puede que no, depende de la vida de cada uno, ¿no?
pero fíjense que esto lo escribe en 1936, no me extraña, ¿no? Teniendo en cuenta la fecha, pero es que si viviera en el siglo XXI y viera lo que hay a su alrededor, yo creo que lo suscribiría igualmente. Sobre la pena duermo solo y uno, pena es mi paz y pena mi batalla. Es decir, nótese de nuevo esta asociación de contrarios tan propia del barroco, la paz y la batalla. Recuerden los versos de aquel soneto de Lope, cuando la muerte de Marta de Nevares, resuelta en polvo llama, siempre hermosa, sin dejarme vivir, vive serena, aquella luz que fue mi gloria y pena, ¿no? Y me hace guerra cuando en paz reposa, es decir, le hace la guerra cuando reposa en paz, porque él no puede dejar de pensar en ella, que ya descansa en paz como difunta, pero él vivo sigue en guerra porque la ha perdido. Aquí ocurre lo mismo, la pena en la paz y la pena en la guerra, la pena en la paz y la pena en la batalla. Es decir, que no hay nada que pueda resolver la pena del poeta, pero toda la tonalidad del soneto es de una hipérbole y de una ploce desmesuradas, tanto la una como la otra. Y aquí viene un lúdico juego también fonéticamente de palabras, donde casi nos encontramos con una epanalepsis, porque los dos versos siguientes, los dos versos del segundo cuarteto, casi comienzan y terminan con la misma palabra, casi, digo casi porque lo parece pero no lo es. Perro que ni me deja ni se calla, es decir, un perro ladrador, valga la redundancia, porque casi todos lo son. Como los seres humanos son habladores, difícilmente hay un ser humano que no haya hablado nunca, entendiendo por hablar el lenguaje de sordos también. Los sordos también hablan, con sus signos, por supuesto, pero una cosa es no poder pronunciar palabras o no ser capaz de hacerlo por la razón que sea, por la limitación que sea, y otra cosa es no querer hacerlo. Son cuestiones diferentes. Aquí lo que se dice es, perro que ni me deja ni se calla, siempre a su dueño fiel, pero importuno. Con frecuencia, si alguien se precipita en la lectura del soneto, acaba convirtiendo la vibrante simple de pero en una vibrante múltiple de perro, sobre todo porque va con la reverberancia de importuno a continuación. Entonces, cuando digo que sonetos de esta naturaleza de alguna manera inducen a pensar en un trabalenguas, en un abracadabra, no lo digo por casualidad, lo digo porque todo el soneto en definitiva es un juego verbal referido a un tema que no es precisamente lúdico, sino que es serio, el de la pena. Es decir, si alguien atraviesa un mal momento en su vida, si atraviesa un momento de depresión y le vamos con esta cantinela, pues da la realidad de que nos estamos burlando de él, según como sea esa pena. Si alguien no tiene humor para contrarrestar sus adversidades, no es oportuno hacer un chiste. Es cuando se dice que no está el horno para bollos, ¿no? Entonces, claro, si se lee precipitadamente este soneto, y hagan la prueba, ustedes hagan la prueba con algún interlocutor que conozcan, al que quieran tocarle las narices, ¿no? Lee el soneto y cuando lleguen a lo del perro, mucha gente leerá, perro que ni me deja ni se calla, siempre a su dueño fiel, perro importuno. Y no se enterará de que ha leído perro donde dice pero. En el poema Malva luna de hielo y Malva luna de leyo de Rafael Alberti ocurre algo parecido. Concretamente yo recuerdo cuando en segundo de BUP, el que entonces teníamos de profesor de literatura, me pidió a mí que yo leyera aquel soneto de Malva luna de leyo, Malva luna de hielo de Alberti, y debo reconocer, como se quiera por mi parte, que lo hice bien. A mis 14 añitos yo leía ya bastante bien y no patiné, no cometí el error de leer aquellos versos de Alberti con erratas o con tropiezos. Y el profesor lo valoró, dijo, bueno, normalmente la gente se confunde cuando lee este verso. Pero bueno, son esas pequeñas complacencias de la vida que uno tiene, ¿no? Sobre todo cuando reconocen sus méritos sin que haya ningún elemento pernicioso por el camino. El resto de la vida ya suele ser todo lo contrario, es decir,
cuando llevas a cabo algún mérito, siempre le dan la vuelta, por aquello de que, ya lo saben ustedes, la envidia es la forma más siniestra de admiración. Entonces, escuchen quién ladra, y la cantidad de los éxitos de una persona se mide por el número de ladridos que dan los que están alrededor, ¿no? Pero bueno, eso ya lo sabemos. Ustedes recuerdan el soneto de Lope de Vega, ¿no? Lo que han de hacer los ingenios grandes cuando los murmuran, ¿no? Un lebrel irlandés de hermoso talle, vallo entre negro de la frente alanca, labrada en bronceante la carlanca, pasaba por la margen de una calle. Salió confuso ejército a la dralle, chusma de gozques negra, roja y blanca, como de aldea furibunda arranca, para seguir al lobo en Monte Ovalle. Y como escriben de la diosa Trina, que el globo de plata en el celeste raso, que los perros de los montes desatina, este hidalgo lebrel, sin hacer caso, alzó la pierna, remojó la esquina y por medio se fue su paso a paso. Es decir, una manera de decir que se meó en ellos y siguió su camino. Bien, pues esto ocurre en la vida. Entonces yo recuerdo aquella situación de lectura de aquel poema de Alberti, en la que no el profesor lo puso como cebo para burlarse de los alumnos. Yo tuve profesores que siempre respetaron mucho a sus alumnos hasta que llegué a la universidad. En la universidad tuve de todo. Tuve profesores que respetaban a los alumnos y tuve profesores que me demostraron hasta qué punto el ser humano podía despreciar a los alumnos que tenía delante. Pero en el bachillerato he de reconocer que todos los profesores que tuve eran personas que respetaban escrupulosamente y muy seriamente a todos cuantos éramos alumnos suyos, indudablemente. Algo muy diferente a lo que conocí en la universidad, donde ya hubo, como en la vida misma, de todo. Y luego ya en la vida real, pues evidentemente te respetan menos las personas menos inteligentes. Las personas más inteligentes, aunque piensen de forma diferente a como tú piensas, siempre te tienen un gran respeto. Pero sobre todo el respeto de los seres humanos se mide en virtud de la inteligencia que tienen. Eso es, a las personas poco inteligentes les cuesta muchísimo trabajo reconocer que los demás saben leer sonetos sin tropezar. Eso les cuesta muchísimo trabajo, pero bueno, eso no se supera nunca además. Porque la mala educación se cura, pero no con el tiempo. Se cura de otra manera, de eso hablaré otro día. El caso es que el perro que ni me deja ni se calla, siempre fiel a su dueño fiel, pero importuno, siempre a su dueño fiel, pero importuno, es evidentemente un casi gazapo fonético y, como digo, es una epanalepsis, porque el primer verso comienza casi con la misma apariencia con la que termina el segundo, pero no, es solo una apariencia. De perro a pero hay una vibrante múltiple, casi imperceptible, o hay un dígrafo, dos R's en vez de una. Entramos en los dos tercetos finales, que de alguna manera repiten la misma intensidad de la ploce con paronomasias o agnominaciones constantes y sucesivas. Cardos y penas llevo por corona. Cardos y penas, la anáfora, ese paralelismo, esa repetición, se confirma. Cardos y penas siembran sus leopardos. El leopardo casi parece remitir aquí a la indumentaria noble, a la indumentaria real, corona, leopardos. Y no me dejan bueno hueso alguno. Es decir, que la pena lo atormenta como si fuera un cardo, y la corona, es decir, ese símbolo máximo de nobleza, como es la monarquía, pues funciona como una corona de espinas, una corona de cardos y de penas. Y cardos y penas siembran sus leopardos, es decir, su indumentaria leonada, en definitiva, luminosa, felina, feral, incluso diríamos, agresiva, fiera, y no me dejan bueno hueso alguno. Con esa similicadencia o rima interna, eno, eso, eo, eo. Bien, ese eco interno, en definitiva. Por eso digo que el soneto está muy hipotecado por una musicalidad, por unos efectos sonoros y rítmicos que son demasiado festivos para tratar un tema tan crudo, tan duro como es
la pena emocional que dice sufrir el poeta, porque menos mal que está penado, porque si llega a estar alegre tiraría fuegos artificiales. Es una cosa realmente sorprendente en esto, por eso digo que es un soneto muy cínico en este punto. Claro, si le preguntamos a la inteligencia, yo lo hice, le preguntamos a la inteligencia artificial por este soneto, en primer lugar no te sabe decir de quién es, acierta al cabo de un rato. Y luego le digo que me lo comente. Y entonces me dice que Miguel Hernández escribe este soneto muy apenado por la guerra civil. Y era para decir a la inteligencia artificial, mira, la guerra civil fue de 1936, a menos si te refieres a la guerra civil del 36, si te refieres a las guerras carlistas, pues fueron antes. Pero, entonces, claro, dices, lo escribió apenado por la guerra civil. No. Claro, la inteligencia artificial en temas literarios falla tremendamente. ¿Por qué? Pues porque los programadores de la inteligencia artificial fallan también en temas literarios. La literatura se convierte hoy en uno de los saberes más originales y exquisitos de los saberes disponibles, porque casi nadie sabe sobre ellos. Último terceto. No podrá con la pena mi persona, es decir, la pena es más fuerte que la voluntad, está por encima de la voluntad. Por supuesto, la inteligencia solo sirve para registrar la pena, pero no para combatirla. No podrá con la pena mi persona. Fíjense la oclusiva sorda, la p. No podrá con la pena mi persona, no podrá con la pena mi persona, la oclusiva bilabial sorda. Rodeada de penas y de cardos. Volvemos de nuevo casi en una nueva epanalepsis a los cardos y las penas, ahora invertidos, penas y cardos, rodeada de penas y de cardos. Y termina el soneto con un epifonema o con un acumen, exclamativamente. Además, cuando un soneto termina en una esticomitia o en un único verso que en sí mismo objetiva un enunciado entre signos de exclamación, las posibilidades de que eso sea un epifonema son casi del 100%. ¿Cuánto penar para morirse uno? Bueno, aquí Quevedo diría que Quevedo, Teresa de Jesús, los autores barrocos, incluso los místicos, los senequistas, dirían que vivir es ir muriendo, ¿no? O sea, vivir es penar, penar es ir muriendo. ¿Cuánto penar para morirse uno? Ese epifonema o acumen, esta síntesis semántica, de alguna manera viene a sintetizar la idea general del poema. El poema es una exaltación un tanto cínica y un tanto festiva de un tema serio, de un tema grave como la pena. Es como si fuera el recitativo de un personaje relativamente grotesco. No digo que pudiera ser el personaje de una ópera mozartiana, de una ópera bufa de Mozart, que sale recitando las penurias de amor que tiene. La pregunta que yo haría, inocentemente, el erotema que yo haría es: ¿la pena a qué se debe? Porque, bueno, esta es una pena con muchos cascabeles, quiero decir, es una pena bufonesca, es una pena que viene, ¿por qué? Por el desdén de amor. Entendemos que sí, dado que el soneto se inscribe en un intertexto literario mucho más amplio, que es un poemario de sonetos, es un conjunto de poemas de el rayo que no cesa, el dolor que no cesa, la pena que no cesa, el tormento que no cesa, la crudeza emocional que no cesa. Entonces, en ese contexto habría que entender la pena como una consecuencia de un efecto provocado por la insatisfacción emocional de determinados deseos. Pero, naturalmente, el soneto es una demostración del virtuosismo verbal que alcanza una persona de apenas 25 años de edad, como tiene en este momento, en el momento de escribir el soneto, alguien como Miguel Hernández. Que un pastor de cabras, que nunca ha pisado una universidad, que no ha estudiado ni siquiera el bachillerato, sea capaz de manejar el lenguaje de esta manera, debería avergonzarnos a todos nosotros, sobre todo a los que somos catedráticos de teoría de la literatura y literatura comparada, que no sabríamos hacer un soneto ni de la mitad de la altura de lo que este chaval con 25 años, pastor de cabras en Orihuela, escribió. O sea, verdaderamente esto es para quitarse el sombrero, realmente los que lo lleven. Pero en un mundo como el nuestro, donde como en todas las etapas de la historia, esta no es peor que otras anteriores, incluso yo creo que es bastante mejor que muchas otras anteriores, donde a la universidad llegan obras maestras literarias de este tipo, y ya no llegarán durante mucho tiempo, porque en una generación más, sonetos como este ya no se explicarán en una clase universitaria. Se hablará de otras cosas, nunca mejor dicho la palabra cosa,
pero no de obras de arte de esta naturaleza. Vivimos los últimos años en los que palabras literarias como esta están en la universidad. En el futuro se hablará de otra cosa en las universidades, si es que sigue habiendo universidades. Si es que sigue habiendo universidades y en su lugar no hay negocios, porque los servicios públicos parece que se van poco a poco comiendo por negocios que reemplazan a unas universidades por otras, lo público por lo privado. Si nosotros comparamos este soneto de Miguel Hernández, 1910-1942, con un soneto de Baltasar del Alcázar, que yo les voy a exponer a continuación. Baltasar del Alcázar, que es un autor que nace en 1530 y muere en 1606. Muere en 1606, 2 años antes de la expulsión de los moriscos, de 1608, y nace en 1530, 17 años antes de Cervantes, nace Baltasar del Alcázar. Es un poeta post-renacentista, diríamos plenamente del Renacimiento si queremos, pero que ya llega al manierismo. Baltasar del Alcázar es un poeta muy festivo, muy lúdico, muy crítico. Es un poeta que no tuvo gran éxito en su vida, de hecho murió sin que se publicara apenas nada de su obra poética que circuló en manuscritos, pero es un poeta cuyos sonetos, cuyos poemas básicamente desmitifican enormemente, intensamente la tradición petrarquista. La tradición petrarquista idealizaba la figura del amante y la figura de la amada, y sin embargo Baltasar del Alcázar las desmitifica enormemente, identifica sobre todo a la mujer amada como alguien que se mueve no por el amor, sino por la satisfacción sexual y por el interés en el dinero. Es decir, a la mujer amada, muy diferentemente de lo que ocurría con las mujeres petrarquistas, le interesa simplemente el sexo y el dinero. Es lo que le interesa a la amada. No nos imaginamos evidentemente a una Dulcinea del Toboso movida por el sexo y por el dinero. Y sin embargo a las figuras femeninas de la poesía de Baltasar del Alcázar sí, les mueve el sexo y el dinero. Y al amante lo mismo. Al amante le mueve también este tipo de impulsos nada petrarquistas. Y por otro lado hay mucha comicidad y mucha farsa en la poesía de Baltasar del Alcázar, donde digo se desmitifica todo esto. Es una poesía muy paródica, muy crítica, muy ácida respecto a muchos tópicos del Renacimiento. Es casi en muchos aspectos un precursor del manierismo y del barroco, a pesar de haber nacido en una fecha tan temprana como 1530. Este soneto que les voy a leer es un soneto muy conocido, y los críticos y los intérpretes de Miguel Hernández lo han puesto en relación con este que hemos visto del propio Hernández, el soneto número 6 del Rayo que no cesa. El soneto de Baltasar del Alcázar es todavía más lúdico, más festivo y más cínico que el de Miguel Hernández. De hecho, Baltasar del Alcázar es un auténtico descreído en este soneto, porque es necesario seguramente leerlo más de una vez para saber de qué nos habla. Básicamente nos habla de alguien que pena y admira la gloria de otro, pero de la forma más cínica que nadie se pueda imaginar. El soneto de Baltasar del Alcázar dice así: gloriosa pena y mi penosa gloria, tu grande gloria trae al hombre en pena. No pido gloria en nombre de mi pena, mas que a mi pena mires de tu gloria. Corra la pena en premio de mi gloria, que ansí en tu gloria se verá mi pena, y esté tu gloria cuenta con mi pena, que en más mi pena alcanzará tu gloria. Siempre a tu gloria respeté en mi pena, y en serme pena a causa de tu gloria, no hay otra gloria que en pagar mi pena. Mas si es que en pena de incurrir tu gloria, porque tu gloria se honre con mi pena, muera en mi pena y vivas en tu gloria. Bueno, esto es un recochineo absoluto, en realidad, porque esto es una hiperoge, en definitiva. Es la exaltación hiperbólica de unas cualidades en alguien ajeno. Esto es lo que se le puede recitar a alguien que cree en el éxito, por ejemplo, ¿no? A alguien que cree en la fama. Imagínense ustedes a alguien que ha publicado un libro, que el libro va por la 3ª edición y que todo el mundo lo aplaude y lo sacan en los periódicos, ¿no? Y le hacen muchas entrevistas y se hace famoso por el libro que publica. Es un ejemplo, hay mucha gente a la que le ocurre esto, de hecho a todos les ocurre esto todos los días. Y entonces alguien puede recitarle un soneto de estos y decirle:
gloriosa pena y mi penosa gloria, es decir, yo que peno y tú que estás en la gloria, cosas por el estilo. Bueno, esto es una declaración completamente cínica del éxito ajeno. Esta es una declaración muy inteligente de burlarse, no del éxito ajeno, sino de alguien que cree en su propio éxito cuando el mundo finge atribuírselo. Por eso no hay que creerse nunca el éxito que el mundo nos brinda, porque eso es un auténtico espejismo. El que crea en el éxito, en el liderazgo o en todo ese tipo de cosas, creen vanas apariencias. Como diría Quevedo, ocupado en un mordaz desvelo, a ti no quieres enmendarte y osas enmendar en el mundo tierra y cielo. Es decir, la literatura es la solución a muchos problemas, lo que pasa que como no se conoce, pues los problemas quedan sin resolver y la gente va a buscar la solución a los problemas, a la religión, a las ideologías o a la filosofía, y lo único que hace es incrementarlos, en definitiva. El mejor psiquiatra es la literatura, créanme, el mejor psiquiatra es la literatura, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de piraos que andan por ahí sueltos. Es decir, si ustedes regalan un libro, una obra de literatura a alguien, no es que lo estén llamando loco, eso es lo que pensaba Platón, que era el mayor loco del manicomio. De hecho, solo alguien que escribe un libro como La República puede haber perdido la sanidad del juicio nada más haber nacido. Pero bueno, aparte de eso, créanme que la literatura es el mejor psiquiatra. Es el mejor psiquiatra. La literatura es el mejor psiquiatra. Y esta es, digamos, la gran aportación que se desprende de la lectura de sonetos como estos, como muchos otros y como muchas otras obras literarias. Pero si alguna vez yo he dicho que La Regenta es un manual para dejar de ser cura y El Quijote es un manual para dejar de ser idealista, pues sonetos como estos son un breviario para dejar de ser bobo. Es decir, para dejar de creer en las vanas glorias, en definitiva, porque podría decir vanagloria penosa y mi persona y mi penosa vanagloria, tu grande vanagloria. Donde dice gloria, lean vanagloria, que significará lo mismo, incluso las glorias vanas, porque todas glorias son vanas, en definitiva. Es decir, quien se crea su propio éxito es porque es bobo perdido. O sea, nadie puede creer en el éxito que el mundo le atribuye, porque eso es un espejismo en falso, completamente. Atento a tus quimeras engañosas, en definitiva, dice el verso de Quevedo. Aunque bueno, Quevedo habla de sus quimeras engañosas, las quimeras del mundo, que no puede uno hacer propias, que no puede uno hacer suyas, en definitiva. Por eso digo que en medio de un trabalenguas ininteligible para mucha gente, porque no lo entenderían. De hecho, la literatura es un discurso que exige una capacidad de raciocinio superior incluso al de la matemática en determinados procedimientos. Tengan en cuenta que una operación matemática la hace una calculadora, la hace una máquina, pero una obra literaria no la puede construir una máquina. Y algún recién llegado me dirá, sí, la inteligencia artificial puede escribir obras literarias, sí, para que las lea gente como tú, zoquete. ¿O no has leído esa frase del Quijote donde se dice, hanse de casar las fábulas mentirosas con el entendimiento de los que las leyeren? Evidentemente, es decir, solo un tonto valora positivamente una tontería, porque los listos no prestan atención a ella. Es decir, la inteligencia artificial admira a quienes carecen de la inteligencia natural suficiente para desmontar el mito sobre el cual está construida. La inteligencia artificial es enormemente útil en determinados procedimientos de investigación, por supuesto, ¿cómo no va a serlo? Negar esto es ir en contra de los enormes esfuerzos que se llevan a cabo para mejorar y potenciar la inteligencia artificial. Ahora bien, hay gente que utiliza un cuchillo para limpiarse las uñas y hay otras personas que se hacen la manicura. Claro, es que no es lo mismo, en fin, no lo sé, maquillarse con Titan Lux que con los cosméticos al efecto, ¿no? Es decir, hay gente muy brava, pero nada justifica la admiración hiperbólica por la inteligencia artificial, porque en muchos casos, por ejemplo, admirar excesivamente a la inteligencia ajena lo único que revela es una paupérrima inteligencia propia. Es decir, en muchos casos se ve la inteligencia ajena con ojos de alinde, es decir, con ojos de aumento, cuando en realidad no hay tanta inteligencia. Pero bueno, las propias deficiencias hacen que veamos en los demás cualidades inexistentes, cualidades desorbitadas. Quiero decir con todo esto que si algo nos enseña la literatura es una prevención contra las agresividades de la realidad y las distorsiones de la realidad. La literatura es básicamente el arte del desengaño y desde luego
la literatura es algo que ayuda a prevenir problemas mentales y problemas psicológicos. Es decir, el mejor psiquiatra es la literatura. El mejor psiquiatra que les puede acompañar a lo largo de la vida es la literatura y la formación en literatura. Para eso hemos hipotecado nuestra vida enseñando literatura a quien quiera aprenderla.